Saludos a quienes nos escuchan en esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa una pila bastante fascinante de fuentes. Bastante densa también, hay que decirlo. Sí, totalmente. Estamos hablando de investigaciones académicas recientes, notas de laboratorio y reportes técnicos sumamente detallados. Ujú. Y la misión de nuestro análisis a fondo el día de hoy es desentrañar algo que, francamente, está cambiando las reglas del juego frente a nuestros propios ojos. Así es. Es la transición de la inteligencia artificial. Estamos pasando de ver a la IA como una simple herramienta aislada a entenderla como una verdadera infraestructura cognitiva. Una infraestructura en toda la extensión de la palabra, claro. Exacto. Y específicamente todo el material que vamos a cruzar hoy se centra en Gemini 3.1 Pro, que es, digamos, la evolución más reciente de este gigantesco ecosistema desarrollado por Google DeepMind. Que no es cualquier actualización, por cierto. Para nada. Vamos a analizar qué significa exactamente esta tecnología para la competitividad de las empresas, para el futuro de la educación y a gran escala para la gobernanza global. Ujú. Bien, vamos a desempacar esto, porque con mucho entusiasmo les digo, ya no estamos hablando de esos chatbots básicos a los que les pedíamos que nos redactaran un correo electrónico un poco más formal. Sí, esos días ya quedaron muy atrás. Estamos hablando de sistemas integrales gigantescos que operan a un nivel completamente distinto. Totalmente. Y para poner todo esto en una perspectiva real desde el inicio, la lectura cruzada de estos reportes técnicos deja un mensaje muy claro desde el primer párrafo. Ajá. Fíjate que la pregunta clave en el ecosistema actual ya no es si estos modelos funcionan o si son capaces de generar respuestas coherentes. Ese debate ya se cerró. Ya es historia antigua. Exacto. La verdadera interrogante del millón, y lo que vamos a estructurar hoy, es cómo estos sistemas están redefiniendo desde los cimientos las estrategias operativas de las empresas, de los gobiernos y de las universidades. O sea, estamos ante un cambio de paradigma estructural. Sí, no es bajarse una actualización de software en el teléfono, es cambiar la forma en la que las organizaciones enteras piensan y operan. Es como pasar de usar una calculadora de bolsillo a descubrir la red eléctrica, ¿no? Esa es una excelente analogía. Y para entender ese cambio estructural, tenemos que sumergirnos en la primera gran sección que nos marcan las fuentes, que es la multimodalidad real y la evolución técnica. Aquí es donde los documentos técnicos se ponen fascinantes. Los documentos hacen un énfasis enorme en un concepto que denominan multimodalidad nativa. Ujú. Es que hay un sistema que en una misma ventana de chat primero analiza un contrato legal súper complejo en formato de texto. Que ya de por sí requiere un nivel de procesamiento alto. Claro. Luego, en esa misma interacción, revisa una serie de gráficos financieros en formato de imagen. Inmediatamente después, ejecuta simulaciones proyectivas escribiendo y corriendo código de programación en vivo. Sí, todo el tiempo real. Y finalmente, toma decisiones basadas en un razonamiento lógico sobre toda esa información combinada. Todo de manera fluida, sin cambiar de aplicación, sin instalar plugins de terceros. Es un salto cualitativo brutal. Brutal. Lo fascinante aquí es la arquitectura técnica que permite que ese escenario que acabas de describir sea posible. Porque suena a magia para el usuario final, pero es pura ingeniería dura. Claro, hay muchos cables por detrás. Exacto. Los documentos técnicos de DeepMind subrayan que no se trata de tomar un modelo de lenguaje que procesa texto y simplemente pegarle una capa de visión computacional por encima. Como se hacía antes. Sí, esa era la forma antigua, crear una especie de Frankenstein de algoritmos. La multimodalidad nativa significa que todo se integra desde el origen en lo que las fuentes llaman una representación latente común. A ver, pausa ahí, antes de que perdamos a alguien con los términos técnicos. Cuando dices representación latente común, ¿a qué nos referimos exactamente? Imagínense que el modelo no piensa en español, ni en inglés, ni en píxeles, ni en lenguaje de programación Python. Ajá. Todo, ya sea el texto, la imagen, el código o los datos de una tabla financiera, se traduce a un mismo idioma matemático interno desde el segundo cero. Ok. Todo se convierte en coordenadas espaciales dentro de su inmensa red neuronal. Y para lograr esto de manera efectiva, Gemini 3.1 Pro utiliza arquitecturas Transformer que han sido escaladas masivamente. Claro, y para anclar esto de la arquitectura Transformer de una forma más visual,
Imagínense que el modelo ya no lee un libro palabra por palabra, de izquierda a derecha, perdiendo el hilo de lo que pasó en el primer capítulo. Ujú. En cambio, puede ver todo el mapa de una biblioteca entera al mismo tiempo y entender cómo la página 3 del primer libro se conecta con el final del quinto libro. Esa es la capacidad de atención del modelo, ¿verdad? Es una analogía perfecta. Y no solo se trata de la arquitectura base. Las fuentes detallan que el entrenamiento se refina a través de técnicas muy precisas. Hablan de alineación basada en retroalimentación humana, lo que en la industria se conoce como RLHF. Sí, Y eso se combina con algo llamado optimización por preferencia directa, o DPO por sus siglas en inglés. otra vez con las siglas. ¿Qué es la optimización por preferencia directa en términos prácticos? En términos sencillos, es una forma matemática de enseñarle al modelo qué respuestas preferimos los humanos, sin tener que hacer simulaciones intermedias que son súper complejas y costosas. O sea, ir directo al grano. Exacto. Es como mostrarle al modelo dos opciones y decirle directamente, esta es mejor que esta otra. Ajusta tus circuitos internos para irte por este camino la próxima vez. Es una coreografía matemática sumamente compleja. Sí, y hace que el modelo sea mucho más obediente y preciso en sus razonamientos. Y toda esta artillería técnica tiene un propósito muy claro en el mercado, porque los reportes que revisamos señalan abiertamente que Gemini 3.1 Pro busca competir de manera directa y frontal con los modelos fundacionales más pesados de la competencia, como GPT-4 de OpenAI. Totalmente. Básicamente se está estableciendo un nuevo estándar competitivo en la industria tecnológica. Y las fuentes respaldan esto con literatura académica muy reciente. Específicamente, desglosan el trabajo de Bo Massani y un equipo de investigadores de Stanford, del Centro para la Investigación de Modelos Fundacionales. Sí, el documento del CFRM. Y lo que este estudio de Stanford destaca es revelador. Nos dicen que el diferencial competitivo en la inteligencia artificial hoy ya no es solamente el tamaño del modelo o cuántos miles de millones de parámetros tiene. O sea, ya no es un concurso de a ver quién tiene la base de datos más grande. Exactamente. Ahora, la batalla real se gana en la calidad curada del entrenamiento y en la extensión de la ventana de contexto. ¿Qué es cuánta información puede retener y procesar el modelo en una sola interacción sin olvidar de qué estábamos hablando? Así es. Además, miden su capacidad para ejecutar un razonamiento verdaderamente estructurado por pasos lógicos. Y muy importante, la agilidad con la que se integra con herramientas externas. Esos son los verdaderos indicadores de si un modelo es de vanguardia hoy en día. Y aquí es donde se pone realmente interesante la inmersión profunda de hoy. Sí, porque pasamos a la aplicación real. Exacto. Porque todo ese poder de procesamiento estructurado del que hablan los investigadores de Stanford no se queda encerrado en un laboratorio universitario o en las oficinas de los desarrolladores. Para nada. Nuestra segunda sección de fuentes nos lleva directamente al impacto empresarial y a cómo esta tecnología altera por completo la cadena de valor. Un tema crítico para cualquier líder organizacional. Claro, Gemini 3.1 Pro no es un producto aislado al que entras por una página web. Está diseñado desde su núcleo para integrarse profundamente con la infraestructura de la nube y con múltiples herramientas de productividad digital que millones de corporaciones ya usan a diario. Y si analizamos esa integración desde una perspectiva puramente estratégica, los textos nos invitan a aplicar la teoría de Porter. A ver, detengámonos un segundo para quienes quizá no tienen tan fresca su clase de negocios. Cuando hablamos de la cadena de valor de Michael Porter, estamos hablando de cómo una empresa crea valor paso a paso. Desde que compra la materia prima, pasando por la logística, hasta el marketing y el servicio al cliente final. Exacto. Y al introducir una infraestructura cognitiva del calibre del que estamos hablando en una organización, impactas directamente múltiples eslabones de esa cadena de manera simultánea. Claro, no es solo en un departamento. No, es transversal. En primer lugar, altera drásticamente las barreras de entrada de una industria. Porque piensen en esto. Capacidades analíticas que hace 3 años requerían equipos inmensos de científicos de datos y presupuestos millonarios. Ahora están disponibles a un costo fraccional para empresas mucho más pequeñas. Exactamente. Se nivela el terreno de juego de una forma sin precedentes. Y fíjate que ese fue el gran momento de revelación que encontré al leer estos reportes, porque si soy, digamos, una firma mediana de auditoría, antes no podía competir con las corporaciones gigantes que tenían ejércitos de analistas. Era imposible. Pero ahora, si integro este modelo,
Puedo procesar miles de facturas, cruzar datos con regulaciones fiscales cambiantes y detectar anomalías en cuestión de minutos. Sí, La lección clave y destilada de todas estas fuentes es que la verdadera ventaja competitiva para las organizaciones en esta década no reside simplemente en usar IA de manera superficial o pagar una suscripción corporativa mensual. es una distinción crucial que hacen los autores. La ventaja competitiva real está en integrarla de manera estratégica en el ADN de la empresa. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Integrar estratégicamente significa que el modelo fundacional se convierte en el tejido conectivo de la organización. Sirve para automatizar análisis que antes eran prohibitivamente costosos en términos de tiempo y reduce los tiempos de toma de decisiones de semanas a, literalmente, minutos. Ya no es una enciclopedia a la que le haces una pregunta aislada. No. Es un asistente estratégico interno, un copiloto organizacional constante que potencia a los equipos humanos. Y redefine lo que esos equipos pueden lograr. Pero claro, este nivel de disrupción no se detiene en los corporativos. De hecho, los reportes dedican la tercera gran sección a un área que nos toca a todos de una u otra forma. La educación. La transformación en el ámbito académico, la educación y la investigación científica. Y el trasladar el enfoque a las universidades, el panorama que describen los documentos es revolucionario, pero a la vez bastante complejo. Sí, tiene muchas aristas. Según las investigaciones analizadas, la inteligencia artificial de esta generación tiene la capacidad de asistir activamente en la redacción de textos académicos de alto nivel. Lo cual ya es un salto enorme. Además, puede analizar bases de datos extraordinariamente densas, explicar modelos estadísticos que antes requerían tutorías extensas de un profesor experto, e incluso simular escenarios económicos a gran escala con múltiples variables. Las capacidades son asombrosas. Y lo más impactante es que ya están en las computadoras portátiles de cualquier estudiante. Es un acceso universal a un poder computacional tremendo. Pero, y aquí es donde el tema se pone tenso en nuestra lectura de hoy. Todo este poder computacional no es gratis para nosotros a nivel mental. Para nada. Si la tecnología hace el trabajo pesado de procesar y sintetizar, ¿qué pasa con nuestra propia maquinaria? ¿Qué pasa con el cerebro humano? Si conectamos esto con el panorama general, surgen implicaciones psicológicas muy profundas. Las fuentes introducen una advertencia seria basada en estudios recientes de psicología cognitiva. Aquí es donde mencionan el trabajo de la doctora Betsy Sparrow, ¿no? Exactamente. Citan la investigación de ella y sus colegas sobre lo que denominan el efecto Google. Históricamente, este efecto describía cómo los seres humanos empezamos a olvidar información pura, como datos concretos o fechas, porque sabíamos instintivamente que podíamos buscarla fácilmente en Internet. Claro, es como lo que nos pasó con los números de teléfono. Antes uno se sabía de memoria los números de la casa de toda la familia, el de los amigos, el del trabajo. Yo me sabía decenas de números. Sí, todos. Hoy, si alguien pierde su celular, con suerte recuerda su propio número. El cerebro dice, ¿para qué lo guardo si lo tengo en el bolsillo? Es una eficiencia cognitiva natural del cerebro. Ajá. Pero los autores apuntan a que es exactamente el mismo fenómeno, solo que ahora escalado a un nivel mucho más crítico. Porque ya no hablamos de datos simples. Exacto. Con la IA actuando como infraestructura cognitiva, estamos ante el riesgo latente de la externalización excesiva del pensamiento crítico. Es lo que los autores de estos artículos llaman dependencia cognitiva. ¡Wow! ¿Dependencia cognitiva? El peligro ya no es olvidar un dato, sino delegar el análisis profundo, la síntesis de ideas contrastantes y la evaluación lógica a un modelo matemático. Simplemente porque es más fácil y más rápido. Y si hacemos eso sistemáticamente, corremos el riesgo de atrofiar nuestras propias habilidades analíticas. Es un punto que definitivamente te deja pensando. O sea, estamos creando una mente externa brillante, pero arriesgándonos a que la nuestra se vuelva perezosa por falta de uso. Es la paradoja de esta tecnología. Sin embargo, me parece vital destacar algo que rescatan los documentos. Concluyen que la respuesta de las instituciones no debe ser adoptar una postura a la defensiva. No, eso no funcionaría. La solución definitivamente no es intentar prohibir la inteligencia artificial en las aulas o en los laboratorios de investigación. Hacer eso hoy en día sería como intentar tapar el sol con un dedo o prohibir el uso de calculadoras en una clase de ingeniería avanzada. Sería una batalla perdida y, además, totalmente contraproducente para los estudiantes. El verdadero desafío pedagógico que plantean las fuentes es diseñar modelos híbridos. Modelos híbridos de aprendizaje. Sí,
una colaboración humano-IA real y desarrollar nuevas pedagogías que utilicen la tecnología puramente como una amplificación cognitiva, no como un reemplazo de la mente humana. Y esto plantea una reflexión brutal para quienes nos escuchan que están involucrados en la educación, en la capacitación de equipos o en recursos humanos. Es un cambio de paradigma para ellos también. Totalmente. La pregunta es, en el mundo de hoy, ¿qué estamos evaluando realmente? ¿Estamos evaluando verdaderas competencias analíticas o solamente estamos premiando la memoria a corto plazo y la capacidad de redacción básica? Esa es, sin duda, la pregunta central para el futuro de la educación formal y también de la capacitación corporativa. Evaluar la memoria o la sintaxis ya no tiene ningún sentido cuando el acceso a la información y su síntesis perfecta es instantáneo y además casi gratuito. Claro, la máquina ya hace eso a la perfección. Lo que dicen los expertos es que tenemos que empezar a evaluar la capacidad humana de formular las preguntas correctas, el criterio para discernir la validez de los resultados que nos escupe la IA. Saber si nos está diciendo la verdad o está alucinando. Exacto. Y evaluar la imaginación para conectar disciplinas dispares que el modelo matemático no cruzó por sí solo. Esas son las habilidades del futuro. Y fíjate que esa misma necesidad humana de discernimiento y juicio crítico nos lleva inevitablemente a la cuarta sección de nuestro análisis. Que es indispensable tocar. Porque, seamos honestos, ninguna inmersión profunda sobre modelos fundacionales estaría completa ni sería responsable sin abordar los riesgos y las sombras de esta tecnología. Le estamos dando las llaves del coche a un sistema matemático masivo, y los documentos son muy transparentes sobre los peligros estructurales que esto conlleva. Totalmente transparentes. Los reportes enumeran desafíos operativos monumentales. El primero de ellos, y quizá el más documentado mecánicamente en la literatura académica, es el problema de los sesgos algorítmicos. Un tema del que se habla mucho, pero que hay que entender desde la técnica. Exacto. Como el modelo de Gemini o cualquier otro de su liga. Aprende absorbiendo volúmenes masivos de datos generados por humanos a lo largo de décadas de Internet. Inevitablemente hereda los patrones estadísticos de esa información. ¿Sí? Y los autores aclaran que esto no es una cuestión de ideología o de que la máquina tenga una agenda. Es una realidad puramente mecánica. Si los datos históricos de entrenamiento contienen prejuicios o inclinaciones hacia ciertas decisiones, el algoritmo simplemente optimiza sus respuestas basándose en ese mismo historial. Claro. No es que la máquina tenga malas intenciones, es que es un espejo estadístico de nosotros mismos, con todos nuestros defectos históricos magnificados a la velocidad de la luz. Magnificados y automatizados. Y el segundo gran problema técnico que mencionan las fuentes es la llamada opacidad. Porque a pesar de que los ingenieros entienden perfectamente cómo construir las arquitecturas Transformer y cómo aplicar la retroalimentación humana, estos modelos fundacionales de última generación siguen operando en la práctica como cajas negras. Y esto plantea una pregunta sistémica importantísima. A nivel de ingeniería sabemos cómo entra la información y cómo sale la respuesta. Los inputs y los outputs. Exacto. Pero las decisiones microscópicas y las conexiones internas que hace el modelo a través de sus miles de millones de parámetros no siempre pueden ser rastreadas o explicadas de manera lineal, ni siquiera por los propios programadores que lo crearon. Eso suena un poco alarmante cuando lo pones así. Es que lo es. Si estas cajas negras se están convirtiendo velozmente en la infraestructura cognitiva por la que pasa la toma de decisiones críticas de nuestra sociedad, estamos enfrentando un problema monumental de riesgo sistémico. Y ahí es donde entra el tema de la concentración de poder que abordan los reportes, porque señalan el riesgo inminente de que unas poquísimas corporaciones tecnológicas con los recursos financieros y de hardware para entrenar estos monstruos terminen controlando la infraestructura a base del razonamiento global. Así es. Por eso las fuentes hacen un llamado analítico a la necesidad de mecanismos de mitigación de riesgo y de marcos regulatorios robustos. Que es donde entra la regulación internacional. Mencionan específicamente ejemplos recientes como la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Y cabe mencionar, para mantenernos estrictamente apegados a la óptica técnica de los documentos y de manera totalmente imparcial, que estas regulaciones no se exponen como posturas morales o intervencionismos. No toman partido en ese sentido. Para nada.
Se presentan como herramientas sistémicas necesarias para establecer límites claros y auditar estos modelos antes de que se integren de lleno en sectores críticos como la salud pública, las finanzas o la justicia. Entendido. Es un enfoque de pura gestión de riesgos a escala global, asegurando que haya auditorías y estándares. Exactamente. Pero bajemos esto a la realidad del día a día de quienes nos escuchan hoy. Digamos que alguien lidera un equipo o dirige una empresa mediana. No puede simplemente sentarse a esperar a que los reguladores europeos o los gobiernos locales le resuelvan la vida en 3 años. Sería demasiado tarde. Desde la perspectiva de la gestión empresarial directa, los documentos hacen un énfasis fuertísimo en lo que llaman la gobernanza algorítmica interna. Y es una acción inmediata y obligatoria para cualquier organización. Las directrices de los reportes que cruzamos indican que esta infraestructura, aunque sea brillantemente autónoma, deben marcarse bajo un liderazgo responsable. ¿Y eso qué significa en términos prácticos para las empresas? Significa tener protocolos sumamente claros de auditoría de resultados, mantener siempre a un humano en el ciclo de las decisiones finales importantes. El famoso human in the loop. Exacto. Y entender profundamente que la tecnología amplifica la visión estratégica, pero que jamás bajo ninguna circunstancia puede reemplazar la responsabilidad y la rendición de cuentas de una persona. Porque la máquina no va a ir a la cárcel ni va a pagar la multa. Tal cual, si la IA comete un error crítico en una cadena de suministro o en una evaluación de riesgo de crédito, la responsabilidad final recae en el liderazgo humano que decidió implementar esa herramienta sin las salvaguardas adecuadas. O sea, si una empresa hoy está usando IA para procesos críticos, pero no tiene un manual claro de gobernanza algorítmica y de validación humana, básicamente están volando a ciegas a 1000 km/h. Es un riesgo altísimo. Es una irresponsabilidad corporativa. Los autores lo plantean como un principio de diseño institucional. La máquina puede procesar millones de datos, puede simular 100 escenarios distintos y sugerir la mejor ruta de acción, pero el discernimiento final debe estar firmemente anclado en la supervisión humana. Me queda clarísimo. Esa gobernanza interna es lo que evitará que las empresas sufran crisis operativas severas, impulsadas por alucinaciones del modelo o por seguir ciegamente patrones de datos sin el contexto humano necesario. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros al final del día? Si recapitulamos todo lo que hemos extraído, desempacado y analizado de esta enorme montaña de reportes técnicos e investigaciones académicas, la síntesis me parece tan fascinante como contundente. Estoy de acuerdo. Modelos fundacionales como Gemini 3.1 Pro no son simplemente el nuevo juguete digital de la temporada, ni una victoria de ingeniería aislada para celebrar. No. Los textos nos demuestran que estamos presenciando una competencia sumamente agresiva por dominar las arquitecturas de pensamiento del futuro. El impacto no es solo tecnológico, es netamente organizacional. Altera por completo la estructura. Altera la cadena de valor de Porter, cambia lo que significa tener una verdadera ventaja competitiva en el mercado y cuestiona desde la raíz cómo evaluamos el aprendizaje humano en las aulas. Y lo más crucial de todo, la gobernanza, el saber cómo dirigir y auditar esta herramienta monumental, va a ser el verdadero gran diferenciador de los líderes en la próxima década. Coincido completamente con esa síntesis estructural. Y para quienes nos acompañaron a lo largo de todo este recorrido analítico, la relevancia de esta información tiene un impacto en el corto y mediano plazo. Los documentos nos recuerdan que ya cruzamos el umbral. Ya no hay vuelta atrás. Estamos operando en una era donde la economía digital acaba de encender una capa totalmente nueva. Una capa cognitiva. ¡Qué frase tan potente! Capa cognitiva. Y la pregunta central que nos dejan estas fuentes, para cualquier profesional, investigador, directivo o analista de operaciones, ya no es si su industria logrará sobrevivir usando la inteligencia artificial. La interrogante que define el futuro es, ¿quién asumirá el verdadero liderazgo cuando la inteligencia bruta, el razonamiento estructurado y la síntesis dejen de ser un monopolio exclusivo del cerebro humano? Es un cambio de perspectiva que puede sentirse abrumador, claro que sí. Pero entenderlo a este nivel de detalle es absolutamente necesario para navegar lo que viene. Hemos navegado desde la complejidad de la representación latente multimodal hasta los rincones más profundos del efecto Google, la ética de datos y la disrupción corporativa. Y justo para cerrar nuestra inmersión de hoy, y dejar a la audiencia con algo en qué pensar mientras siguen con su día, quiero plantear una última reflexión. Adelante. Es un pensamiento que construya sobre las advertencias de dependencia cognitiva y concentración de poder que analizamos extensamente,
pero llevándolo un paso más allá de lo evidente. Te escuchamos. Si nuestra infraestructura básica para pensar, para investigar y para decidir a nivel global está siendo diseñada, entrenada y controlada por un puñado de corporaciones, y además sabemos matemáticamente que estos modelos están optimizados para buscar el consenso y entregar la respuesta estadísticamente más probable según los datos históricos. Sí. La pregunta es, ¿cómo nos aseguramos de que no se pierda la invaluable diversidad cognitiva de la humanidad? ¡Qué gran punto! Si el día de mañana alguien tiene una idea genuinamente disruptiva o un enfoque que va totalmente en contra de la corriente de esos datos de entrenamiento masivos, ¿podría esta nueva infraestructura universal que todos usaremos como un oráculo moderno terminar invisibilizando las ideas menos convencionales? Es un riesgo muy real. Ideas que, si miramos atrás, a lo largo de la historia, han sido precisamente las más vitales para nuestra evolución como especie. Es algo profundo y necesario para cuestionarnos todos.